Pues nuevamente con ustedes, con nosotros aquí, pues intentando, ¿verdad? Educarnos más a través de la pregunta que hacemos. Es muy sabio hacer preguntas porque así uno aprende, ¿verdad? Sale de las dudas. Y como siempre hemos dicho, yo pues trato de contestar dentro de mis límites, pero basado en la palabra de Dios. Entonces hoy agradecemos aquí la presencia de dos hermanos que tienen alguna pregunta para hacernos en este día. Esperamos pues que todo esté bien. ¿Quién tiene la primera? Los nombres de ellos son los siguientes. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Teresa Montalvo. Y el hermano. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Gerardo Rojas Figueroa. Amén. Pues Gerardo es de Misiones. Teresa pues cantante de nuestro grupo. Y estamos aquí tratando de hacer esto que ya hemos dicho. Entonces la primera pregunta, tengo entendido, va a ser la hermana Teresa Montalvo, ¿verdad? Diga, ¿cuál es su pregunta, hermana? Hermano, mi pregunta es, ¿puede un cristiano perder su salvación? Ok. Bueno, esa es una pregunta que hace mucha gente. Sí. Una cosa importante que yo soy de lo que creo que no. De entrada voy a decir que no la perdemos. Y basado no en mis razonamientos, mis ideas, sino que Jesús en un momento dijo, el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. ¿Verdad? Es como nosotros con nuestros hijos, son nuestros hijos. Y aunque a veces se porten mal, siguen siendo nuestros hijos. ¿Verdad? Por tanto, este concepto, o sea, basado en lo que Jesús está diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿verdad? Pero un punto interesante es considerar qué es salvación, ¿verdad? ¿Qué es salvación? Porque el punto es que si cuando creemos en el Señor, ¿verdad? Y le aceptamos como nuestro Salvador, la Biblia establece que vendrá el tiempo, estamos en el punto de ser regenerados. Pablo dice, por ejemplo, que las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Porque ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, dice Pablo. Entonces, cuando nosotros de una manera real nos entregamos al Señor, no por apariencia, no necesariamente porque hayamos pasado al altar, porque cuando una persona pasa al altar, ¿verdad? Es una ceremonia, pero que si todo no radica en el corazón, entonces por esa ceremonia yo no voy a ser salvo. Entonces cuando venimos al Señor, que creemos en el Señor y Él nos perdona, entonces ya Él dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo está en nuestras vidas y vivimos conforme a su ordenanza, ¿verdad? Eso dijo Jesús, que cuando Él se fuera, vendría el Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda verdad. Entonces, si yo vivo conforme a la invitación o a la guianza del Espíritu Santo, ya las cosas que estaban en mi vida antes van a desaparecer. En todo caso, dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y el punto interesante, segundo, y limpiarnos de toda maldad. Y si ya el Señor limpió mi pecado, ahora yo soy, ¿verdad?, salvo, ¿verdad? Y soy una nueva criatura.
una última cosa, es que dice Pablo en Romanos 8:16, dice, el Espíritu dice a mi espíritu que yo soy salvo. Entonces el Espíritu Santo vive diciendo que somos salvos. Así que yo creo que no perdemos la salvación, pero siempre tenemos que tratar de examinarnos y tratar de hacer siempre la cosa como Dios quiere que la hagamos. ¿Qué le pareció? Muchas gracias, hermano. Muy bonita respuesta. Así es que tenemos que cuidar nuestra salvación. Amén. Entonces el hermano Gerardo Rojas tiene una pregunta también. Sí, claro que sí, hermano. Mi pregunta es, mayormente cuando, obviamente nosotros como cristianos creemos en lo que dice la Biblia y como sabemos que es por fe y no cuestionamos por nuestro propio raciocinio lo que el Señor nos dice en la Biblia. Pero a veces para las personas que no lo son, tenemos preguntas, que nos hacen preguntas y queremos estar con la certeza de responderles correctamente. Y una de las preguntas que mayormente nos topamos mucho es de que, por ejemplo, después de que Caín mató a su hermano Abel, él dice que se fue de Edén al país de Nod, al este de Edén, y se encontró su mujer y nació de la descendencia de él, son los cainistas. Entonces la pregunta es si se supone que más bien sabemos que la primera pareja fue Adán y Eva y sus hijos eran Abel y Caín. Entonces, ¿de dónde viene de dónde sale más adelante la mujer o cuál es de dónde se encuentra o de dónde sale la mujer con la que se casó Caín? Es la pregunta que mayormente se formula la gente, si pues no había más que precisamente los descendientes de Adán y Eva. Amén. Una buena pregunta. Buena pregunta porque cuando nosotros leemos la Biblia, como que creemos que todo fue ahí, ¿me entiendes? Como que, por ejemplo, en la creación que Dios se sentó hubo un proceso, hay un tiempo en que las cosas ocurren, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, y esa pregunta la hace mucha gente, eso, que dónde halló Caín esposa, porque lo que pasa es que en el tiempo donde estamos, ¿verdad?, que ya la humanidad hay 1 billón o más de habitantes, exactamente, muchos habitantes, y hay mucho para dónde escoger, por dónde escoger, ¿verdad? Pero cuando surge la situación, ¿quiénes existían? Estaba Adán y Eva, luego Caín y Abel, pero dice la Biblia que Adán tuvo también muchos hijos e hijas. En el momento que Caín, ¿verdad? Pues ya sabemos que Caín se fue, porque mató a Abel, esas cosas, pero hay una ciudad donde Caín fue, se llama algo así, y ahí se desarrolló. Pero lo que pasa entonces es que esos hijos e hijas de no se esparcieron, porque estamos hablando no de 5 años, ni de 10, ni de 20. Estamos hablando del evento de Caín, que fue 200 años después de su nacimiento. Y entonces ahí se tropezó con otras mujeres porque por ejemplo para los efectos, tú e Isabel, en términos de creación, son creados, ¿verdad? Son creados. Y entonces pues definitivamente es lo mismo. Caín se casó con una o hermana, o sobrina, o nieta de él, porque no había más por escoger, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? La Biblia no dice eso, cómo se llamaba. Entonces nosotros no podemos decir más allá de lo que la Biblia dice, ¿verdad?
Entonces, pues definitivamente, si buscamos recursos en la Biblia con relación a cuándo se casó, obviamente, así a grandes rasgos, se casó 200 años después que había nacido, ¿verdad? Pero no dice la Biblia cuál fue el nombre de su esposa, ni dice con quién, pero uno asume porque uno tiene un sentido común. Una cosa que dicen algunas personas es que antes de Adán había otra creación, pero realmente eso no tiene fundamento. Pero mi respuesta, lo que veo, no puedo buscarte una cita bíblica donde diga que fue, ¿verdad? Solamente aceptamos el hecho de que la fecha en la Biblia son aproximadas. Entonces que Caín aproximadamente 200 años después escogió mujer para sí. Recuerda que los años ya no eran como ahora, ¿verdad? Y mi respuesta es que se casó con una hermana o con una sobrina o con una nieta, pero no se casó. Esa sería mi respuesta. ¿Qué te parece, Ana? Es interesante, hermano, sí, porque realmente nosotros siempre queremos transportar mayormente los pasajes de la Biblia a la era actual. Entonces es un choque cultural para nosotros de ese entonces, lo que se usaba o se podía hacer y que Dios permitía más que nada en ese entonces, no se puede ahora. Por eso es el choque cultural de muchas personas y del escepticismo de que dicen, no, pues cómo voy a casarme con mi nieta o a los 200 años ya prácticamente la gente es un anciano, pero en ese entonces los años de ahora, de antes no eran como ahora, en aquel entonces vivían 200, 300, 400, casi 900 como Matusalén y era por eso exactamente, vivían tanto con ese propósito como dice usted y entonces eso es lo que debemos adecuarnos a que se debemos de trasladarlo a lo que se usaba y se podía permitía a Dios en ese entonces y a los años que vivían en ese entonces, no a la edad moderna, exactamente. A veces pienso yo que la gente es más por molestar y como puede aminorar. Porque hay personas que dicen por ahí, ¿cuál fue primero, la gallina o el gallo? ¿La gallina o el huevo? Obviamente la gallina, ¿verdad? Porque fue la que fue creada. Pero agradecemos, ¿verdad?, su comparecencia aquí. Y espero, ¿verdad?, que lo anoten ahí, corrijan esa pregunta ya como contestada, si la aceptaron, ¿verdad? Y esperamos que nuevamente vamos a vernos nuevamente y que el Señor les bendiga y que nos bendiga a todos. Amén. Amén. Mucho gusto, hermano, y gracias por sus respuestas. Muchas gracias, hermano, por estos 5 minutos educativos. Amén.